esto lo tienen en su libro, pueden ir anotando algunos ejemplos que hagamos ahí en su cuaderno. Representación decimal de un número racional. Representación decimal de un número racional. ¿Qué significa esto? Nos dan una fracción y la vamos a pasar a decimal. Pero hay algunos conceptos que quiero que los manejemos correctamente. Miren, pues, cuando hablamos de número decimal, se refiere a la expresión que utiliza punto. Un número decimal, por decir un entero, 25 centésimos, o sea, 1.25. Ese es un número decimal. Pero está el otro término que dice fracción decimal. Entonces vamos a definir esto. La fracción decimal tiene como denominador una potencia de 10. Es decir, que puede tener en el denominador 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etc. Esto por la lectura que hacemos se coincide también entre lo que es un número decimal y una fracción decimal. Porque cuando tenemos denominador 10, lo leemos como centésimos. Cuando tenemos denominador 100 son centésimos. Aquí están las páginas que estamos trabajando, ¿verdad? Ahí están en la pantalla. En la parte que nosotros nos corresponde es trabajar números, ¿verdad? Decimales. Entonces, veamos acá. Si vamos a un número, voy a escribir acá un número decimal. Un número decimal. Puede ser 0.35. Ese es un número decimal, ¿verdad? Y se lee 35 centésimos. Ya lo van a ver ustedes que en la parte que tienen en el cuadro que está en la página 94, ven que donde dice punto, remárquenlo bien con su lapicero ahí, que tienen ustedes su lapicero, en esa casilla marquen un punto ahí bien fuerte que se note que es el punto decimal en el cuadro que está en la página 94. Hacia la izquierda está la parte de los enteros. Entonces en el primer número dice 0 unidades o 0 enteros, 6, solo está el 6, son décimos, ¿verdad? Si hay dos cifras, como en la segunda, entonces la parte entera serían 34 enteros o 34 unidades, 67 centésimas o centésimos. Entonces, cuando hay una cifra, son décimos. Si aquí en la parte de la pantalla tuviéramos solo el 3, fuera 3 décimos. Pero como tenemos 35, son centésimos. Si hubiera otra cifra, son milésimos. Si hubieran 4 cifras, 10 milésimos. Lo pueden anotar. Una cifra decimal, décimos. 2 cifras, centésimos. 3 cifras, milésimos. 4 cifras, 10 milésimos. Así 100 milésimos. Estamos entonces, según la cantidad de cifras, estamos trabajando, ahí están las páginas 94 y 95. Y estoy explicando lo que está en el cuadro que está a media página. Bueno, entendiendo lo que es un número decimal es porque tenemos un punto y nos marca una parte
decimal. Del punto a la izquierda vamos a tener las unidades enteras o los números enteros. Bien, ahorita me están preguntando ahí, ahorita solo estoy explicando las páginas 94 y 95 para luego nos vamos a esto. Ahorita todavía estamos en la explicación. Bueno, tenemos claro lo que es un número decimal. Entonces vamos a tener punto. Ahora bien, veamos esto. Fracción, y no se me vayan a confundir. Fracción decimal. Mira, pues número decimal y tenemos la fracción decimal. Ahí en su libro ustedes tienen el concepto. La fracción decimal la vamos a colocar acá. Denominador es una potencia de 10. Fracción decimal. Entonces vamos a escribir acá algunos ejemplos. Podríamos tener como fracciones decimales, podría ser 3 décimos. Tiene una potencia de 10. Podría ser 12 o 13, pongámosle 13. Ahora vamos a utilizar el 100. Mire, pues, potencia puede tener 10, 100. Podríamos tener 11 milésimos. Podríamos tener 137. Vamos a anotar por acá 10 milésimos. Aquí se leen décimos, 3 décimos. Aquí 13 centésimos. Aquí tenemos 11 milésimos. 11 milésimos. Y aquí 137, 10 milésimos, y así podríamos encontrar pues muchas más cantidades. Acá después del 10 milésimo sigue el 100 milésimo y después el millonésimo por el orden, pero las que más se usan son estas 3. Bueno, pero estas fracciones decimales las podemos pasar a número decimal, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir, ¿verdad? 3 entre 10, 13 entre 100. Entonces, estas son fracciones decimales. Si lo queremos en número decimal, dividimos. Voy a correr por acá. Ahora, fíjense, pues, estos valores que tengo en la pantalla como fracciones decimales, entonces si lo quiero en número decimal, sería sería 0.3, o sea, 3 décimos. Acá sería esto, ¿no? Aquí ya lo tengo como fracción decimal y aquí lo tengo como número decimal. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Dividir. Ahora aquí, 13 centésimos. Vamos a poner acá como número decimal, sería 0.13. Como número decimal, 13 centésimos. Pero ahora acá, como tengo que tener milésimos, son 3 cifras, entonces, como no hay 3 cifras, completo con ceros. Y lo escribo así, y aquí tienen que haber 4 cifras, y lo voy a completar con 0 las 4 cifras.
Pero ustedes lo que tienen que hacer es simplemente tomar la calculadora, tomar su calculadora y dividen 3 entre 10, 13 entre 100, 11 entre 1000 y 137 entre 10,000. Y les va a dar esos resultados. Si no les da eso, entonces veamos dónde pueda estar el error, ¿verdad? Verifíquenlo. Verifiquen esas respuestas. Ahora, cualquier fracción, porque aquí estamos con un tipo de fracciones específicas, fracción decimal, y estos son exactos, ¿verdad? Pero van a haber algunas fracciones que nos van a dar un decimal que no es exacto. Y nosotros vamos a hacer el mismo mecanismo, vamos a dividir numerador entre denominador, ¿verdad? Entonces, cuando convertimos, voy a subir esta parte, ojalá ya hayan copiado esos ejemplos. Acá me voy a quedar con el título, vamos a escribir algo acá. Dice, lo voy a poner en cuadro. Ven acá, escribámoslo. Ahora cualquier fracción. Para convertir un racional, lo voy a poner acá, que es una fracción. Un racional es una fracción. Para convertir un racional, o sea, una fracción cualquiera, a número decimal, dividimos el numerador entre el denominador. Dice, eso lo definen ustedes ya. Para convertir un racional, o sea, una fracción, a número decimal, dividimos el numerador entre el denominador. Veamos unos ejemplos. Estos que estoy copiando no están en su libro, luego nos vamos a ir al libro. Vamos a manejar este criterio. Entonces aquí sí tenemos una fracción. Cualquier fracción voy a poner vamos a colocar 2 octavos. Bien, 2 octavos, si lo voy a convertir, esta fracción, entonces lo que tenemos que aplicar es el concepto que tienen ustedes ahí arriba, que sería 2 dividido 8 y da 0.25. ¿De dónde obtuvimos eso? Entonces sería de dividir 2. Vamos a buscar por acá. 2 dividido 8. Y nos da esto. Y se lee 25 centésimos. Ahora fíjense pues. Este 2 octavos, que es una fracción que está amplificada, la puedo simplificar porque 2 octavos equivale a un cuarto. Ahí está simplificado. Un cuarto. Pero en cuanto al valor que representa, es lo mismo. 0.
0.25. Y si ustedes lo quieren verificar, entonces tendrían que dividir 1 y lo dividimos, coloquemos por acá, 1 dividido 4. Eso es lo que hicimos. 2 dividido 8, 1 dividido 4, porque es la misma fracción. Y se lee 25 centésimos. En la parte donde tenemos como fracción decimal. No todas las fracciones, fíjense, no todas las fracciones las podemos convertir a o sea, no todas las fracciones las podemos convertir a fracción decimal. Vamos a ver por acá que me están. Bien, ahí estamos entonces. Bien, miren, pues cuando tenemos que convertir a una fracción decimal, fíjense, pues, en una fracción decimal, lo que podemos hacer, lo más sencillo, es convertir una fracción a decimal y ya de ahí lo podemos pasar a una fracción decimal. Recuérdense que la fracción decimal debe tener un denominador que es potencia de 10. Puede ser 10, 100. ¿Cómo lo podemos efectuar? Estamos acá, que tengo problemas con esta página, pero vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esta. Mira, pues, si yo tengo un cuarto, vamos a poner por acá. Quedamos, si tenemos un cuarto, quedamos que al hacer la división, esto equivale a 0.25. ¿Estamos ahí? Eso lo habíamos trabajado. Pero ahora, esto que tenemos acá, mira pues, esto es una fracción. Pueden anotar ustedes aquí es fracción. Póngale aquí fracción. Este es un número decimal. Número decimal. Pero si lo escribo en fracción, como se lee, esto se lee 25, se lee así, 25 centésimos. Se lee 25 centésimos. Bien, entonces aquí tenemos fracción, solo fracción. Aquí tienen número decimal, que es dividir 1 entre 4. ¿Verdad? Y aquí tenemos la fracción decimal. Si ustedes lo quieren dejar, vamos a poner por acá. Y después,
aquí en el orden, esto sería una fracción, ¿verdad? La que sigue, acá lo que sigue, este sería un número decimal. Y acá, esto que tengo acá, sería una fracción veamos ahí cualquier expresión que sea, pero que sea exacto, ¿verdad? Porque vamos a ver que hay unas que no se pueden. Entonces, si es exacto, lo puedo trasladar de fracción a número decimal y a fracción decimal. Veamos esta, si tuviéramos, vamos a colocar por acá, vamos a colocar siempre en este orden, voy a colocar 2 quintos. ¿Cuánto sería? Ahí me lo pueden decir por su micrófono. 2 quintos, ¿cómo quedaría en número decimal? 0.4. 0.4. ¿Cómo se lee esta? ¿Cómo se lee este número? 4 décimos. 4 décimos. 4 décimos. Entonces, si lo escribo así como lo leo, 4 décimos. Ahí ya definimos la característica de cada forma numérica, ¿verdad? Fracción, número decimal. Estamos acostumbrados a leer 0.4, ¿verdad? Es nuestra costumbre. 0.4, 1.25. Pero matemáticamente hay una forma correcta, que aquí sería leerlo, se lee así, 4 décimos, igual que aquí, 4 décimos, ¿verdad? Pero ahora tenemos 0.4, 1.5, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos 1.5, lo correcto es un entero, 5 décimos. Es lo correcto. Pero decimos 1.5 y así lo entendemos y así nos entienden, ¿verdad? Por eso usamos esa forma, pero no es la correcta. Bien, ahí tenemos. Entonces ya queda claro lo que es una fracción, lo que es un número decimal y lo que es una fracción decimal. Cuando a ustedes les pidan convertir a fracción decimal, bueno, aquí está fácil, ¿verdad? Multiplicar esto, lo amplificamos. 2 por 2, 4 y 5 por 2, 10. Pero cuando se nos sea muy difícil, mejor lo convertimos a número decimal y de ahí lo pasamos, según como lo leamos, ya lo colocamos como fracción decimal. Tenemos algunos ejemplos que están ahí en su libro en la página 94. Veamos, ahí está el de un cuarto, está ahí, ¿verdad? En el cuadrito que está en la parte de arriba, cálculo mental. Un cuarto. Y dice, amplifica cada fracción para que su denominador sea una potencia de 10. Entonces se puede multiplicar 1 por 25 y 4 por 25, ahí es amplificando. Pero aquí lo hicimos dividiendo. 1 entre 4 y de ahí lo pasé y tengo la respuesta que es 25 centésimos. ¿Cuánto les quedaría la fracción decimal para 3 quintos? 0.6. 6 décimos. 0.6 sería el número decimal, ¿verdad? 0.6. Pero como lo van a colocar en fracción decimal, tiene que ser 6
partido 10, ¿verdad? Por eso tengan cuidado. Miren, pues si se los piden en fracción decimal, lo tienen que escribir así. Que tenga denominador 10, que tenga denominador 100, que tenga denominador 1000, 10,000, etc. Si es en fracción decimal. Ahora, si es número decimal, solo dividen 1 entre 4, 2 entre 5. Vamos a ver si ya nos dejan trabajar en acá. Bien, aquí estamos. Entonces, a veces tenemos problemas ahí, pero aquí nos las ingeniamos para que ustedes no se atrasen ni nos interrumpan y podamos trabajar tranquilitos, ¿verdad? Bien, dice, cuando tenemos cómo convertir en la parte donde está la tabla, que les dije donde está el punto, marcaran bien ahí en las 3 casillas un punto, ¿verdad? Y ya les queda un número decimal, 0.6, 34.67, 5.018. ¿Cómo leerían ustedes el número de la tercera fila? El que está hasta abajo, ¿cómo lo leerían correctamente? Empecemos. 5 enteros. 5 enteros, 18 milésimas. 18 milésimos, correcto. Así estaríamos, ¿verdad? El de en medio, ¿cómo lo leerían correctamente? 34 enteros, 66 centésimas. Muy bien. 34 enteros, 67 centésimos, ¿verdad? 34 enteros, 67 centésimos. En la parte de arribita de esa tabla hay unos números que están dados en fracción y en decimal. Para verificarlo, ustedes solo dividan en su calculadora manual 6 entre 10, ¿verdad? Luego 3,467 entre 100. En este caso, solo para cuando se divide entre este tipo de potencias, solo van separando las cifras según los ceros. Entonces, como era 10, se separó una cifra y se separó el 6, y como no había más, se puso el 0. Para dividir entre 100, separan dos cifras, separaron el 67, ¿verdad? Entonces 34.67. Y en la otra hay 3 ceros entre el 1000, separaron 3 cifras y esos valores están colocados en esa tabla, ¿verdad? Bien, luego tenemos los ejemplos que están hacia abajo, dice las fracciones decimales. 7 décimos se escribe 0.7. 86 centésimos, 0.86. 986 milésimos, 0.986. Si tienen duda, lo pueden comprobar usando su calculadora. Bien, ahora vamos a trabajar cómo se clasifican. La clasificación de los números decimales. Clasificación de los números decimales. Bien. Clasificación de los números decimales. ¿Cuáles van a ser las formas? Pues los números decimales en sí se clasifican en exactos, se clasifican en periódico puro, periódico mixto y en no periódico. Esa es la clasificación, aunque ahí no aparece el no periódico, pero sí existen, ¿verdad? Les voy a anotar acá la clasificación y luego vamos a determinar las características de cada uno. Anótenlo ustedes por acá. Vamos a colocar acá
clasificación de los números decimales. Entonces vamos a poner decimal exacto. Decimal exacto. El otro va a ser decimal periódico. Periódico puro. Tenemos el decimal periódico mixto. Y tenemos el decimal no periódico. Esos son las cuatro formas, ¿verdad?, que pudiéramos tener. Resulta que un decimal surge de una fracción, podríamos decir así, ¿verdad? Entonces, cuando hay exacto es porque no tenemos otra cifra más, ¿verdad? Un decimal exacto, lo voy a colocar por acá. El decimal exacto podría ser 1.28. Ese sería un decimal exacto. Entonces, cuando dividimos nos da y nos queda cabal 1.28. No hay nada más, ¿verdad? Lo vamos a señalar acá. Este sería un número. Vamos a poner por acá. Este es exacto, porque no tiene ninguna otra cifra. Pero veamos, en algún momento nosotros vamos a obtener que al hacer la división podríamos obtener un resultado como este. Vamos a colocar por acá. Vamos a colocar 0.44444 y ahí sigue. Se repite. ¿Verdad? Se repiten las mismas cantidades. Aquí se repite el 4, pero también podríamos tener que tuviéramos, voy a poner otra cantidad acá, 23, 23, 23, 23, 23, y se sigue repitiendo esto. Si ustedes ven aquí, se repite una cifra, o se le llama ciclo. Aquí se repiten dos cifras, 23, 23. Podríamos tener que se repitan tres cifras, ¿verdad? 0.127, 127, 127. Entonces, cuando se repiten ese tipo de cifras en el orden que lo tenemos, le podemos, vamos a cambiar acá un color para que nos quede claro. Acá, este sería un periódico puro. ¿Cuál es la característica entonces del periódico puro? Que se repiten las cifras todas, una por una, de dos en dos, de tres en tres. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a trabajar. Vamos a ver por acá. Vamos a colocar otro. Ya después les explico de dónde surge. En el periódico mixto podríamos tener, vamos a colocar 4.5 y vamos a poner observen este número. Vean, aquí se empieza a repetir 4, 4, 4, 4.
Aquí el 23, 23, 23. Pero aquí, este 5 no se repite en la parte decimal.